Bienvenidos a Radio Cultura Podcast, la radio del pueblo. Conductor David Medrano. Iniciamos. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Radio Cultura Podcast, la radio del pueblo. Otra vez estamos aquí reunidos para llevar a cabo nuestra tercera emisión y pues ya saben que tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción. Pero antes de presentarle a quien nos acompaña este día, quiero agradecer a toda la gente, a todos nuestros seguidores que están atentos a cada una de las actividades que realizamos. Gracias por hacernos más grandes, por hacer que este proyecto siga creciendo. Les mandamos un gran abrazo y los TQM a todos, así que muchas gracias. Y ahora sí, les voy a contar un poquito acerca de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista, fotógrafa y diseñadora con una profunda obsesión por la imagen, el color y la forma, elementos que la han guiado en su viaje creativo. El arte para ella ha sido una forma de comunicación que no ha encontrado en ningún otro ámbito. Su pasión por la forma y la disciplina artística la han llevado a explorar el arte desde diversas perspectivas, incluyendo la publicidad, la fotografía y la creación de obras desde cero. En cada uno de estos campos, ella busca expresar su visión y conectar con el público a través de su trabajo. Así que pido un fuerte aplauso para recibir a nuestra gran invitada del día de hoy. Ella es Fabiola Villeda Castillo. Así que vengan esas palmas. Fabi, bienvenida a Radio Cultura Podcast. Gracias. Siempre lo primero que hacemos es agradecer el que hayas aceptado nuestra invitación, que estés aquí con nosotros, que puedas contarnos un poco acerca de tu historia, de tu trayectoria, de lo que haces. Y pues que toda la gente de Tepeji se entere de los grandes talentos que tenemos en nuestro municipio, como cada 8 días. Así que bienvenida, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Me siento muy honrada, de verdad. Y pues nada, la verdad es que, y contenta, muy contenta, la verdad, porque pues sí, el hacer del arte es un poco más complicado. Honestamente, yo creo que yo pintaba desde que era niña y más bien nunca dejé de hacerlo, porque yo veo a muchos niños ahora que están pintando y así. Yo pinto desde hace ¿cuánto tiempo, no? Es decir, no, la pregunta es ¿cuándo dejaste de pintar? Porque la realidad los que nos dedicamos al arte es que nunca dejamos de hacerlo. Claro. Lo hicimos desde que éramos chiquitos y lo seguimos haciendo hasta ahora, los que nos dedicamos en esto. Quiero comentarles que este no es el primer acercamiento que tenemos con Fabi. Ella también nos acompañó en el evento de Orquestas Unidas por la Paz. Estuvo allá con nosotros en la hacienda de Caltengo, justo la exposición que estaba en la recepción, pues era de su autoría y mucha gente quedó muy contenta, quería saber más de ti y es por eso que hoy la tenemos aquí en este espacio para que podamos platicar acerca de tu trayectoria. Muchas y gracias. Para hacer hincapié en muchos temas, porque leí un poco de tu semblanza, de tu historia y me interesaron muchas cuestiones y aparte que también me identifiqué bastante cómo tienes esta mezcolanza entre el mundo del arte y el mundo de la publicidad, el marketing. Sí. Se me hace completamente interesante y creo que para iniciar la plática quiero que nos cuentes un poquito acerca de esos 20 años que llevas dentro de este ámbito de la comunicación, de la publicidad, con las marcas y todo este bagaje que has adquirido durante tanto tiempo. Sí, yo la verdad es que creo que desde que tengo uso de razón empecé con que yo quería ser artista, creo que lo tenía muy claro. No sabía exactamente artista en qué tipo, pero sabía que tenía que ver algo con la imagen. Me gustaba el teatro, me gustaba la música, la imagen, por supuesto, siempre me encantó, pero pues no, en su momento mi papá me dijo así de no, aquí se tiene que comer primero y entonces estudia algo que te dé de comer y entonces me fui por el diseño. Yo estudié en Querétaro y de ahí me fui a Ciudad de México y me metí muchísimo en el mundo de la publicidad, cosa que honestamente no me arrepiento. En su momento para mí era como algo de yo quiero ser artista, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero la verdad es que me dio herramientas muy buenas, o sea, me pulí mucho en la fotografía publicitaria, y trabajé con muy buenas marcas con las que al día de hoy estoy muy agradecida. La verdad es que ahí en el mundo de la publicidad se aprende muchísimo y sobre todo se aprende mucho a cómo vender, que es algo que yo creo que hoy en día a los artistas nos hace falta mucho eso, ¿no? Y la publicidad es algo que te va mostrando el camino, ¿no? Sí, estuve más de 20 años inmersa en el mundo de la publicidad, trabajé para marcas como en su momento Sanssouci, que ahora es de Unilever, estuve en Comex, al día de hoy sigo trabajando con Papa John's, por ejemplo, grandes marcas de restaurantes en Ciudad de México,
estuve trabajando, el último trabajo como godín, tal cual, lo hice para Hixa, que es una empresa que hace, bueno, que tiene los centros, la mayoría de los centros comerciales en Ciudad de México, y yo hacía toda la parte publicitaria, toda la parte de la visual de los centros comerciales. Entonces era algo bueno, la verdad es que me gustaba mucho, pero pues sí, honestamente eso era así como que... Y yo recuerdo que yo empecé como diseñadora, pero al tiempo, pues obviamente vas escalando y te van subiendo. Me acuerdo que me daban, pues subes de puesto, ¿no? Y entonces ya no eres diseñadora, ya coordinas a un equipo creativo. Ya después pasas de coordinar un equipo creativo, pasas a coordinar agencias. Y para mí eso era horrible, porque si bien es cierto es que yo estaba creciendo laboralmente, ya no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Y recuerdo mucho envidiar mucho a los fotógrafos, los que estaban haciendo la foto, porque yo era la que decía cómo se tenía que hacer, pero coordinaba eso, pero yo decía, pero yo quiero hacer la foto, yo quiero hacer el diseño. Me acuerdo que veía a mis diseñadores en ese tiempo y me daban ganas de decirle, yo lo hago, déjame hacerlo, pero pues, obviamente en el trabajo de la coordinación de ser líder, pues te tienes que alejar un poco de eso y tienes que ver más como por fuera. Y yo recuerdo que extrañaba mucho, pues sí, eso, el hacer, el estar inmersa en ese mundo, porque pues en el mundo laboral, conforme más vas creciendo, te conviertes más en dirección que en hacedor. Entonces eso era un poco complicado para mí, pero bueno, lo agradezco muchísimo porque afortunadamente eso me ayudó a aprender y también me ayudó a entender qué es lo que yo realmente quiero, ¿no? Porque pues a veces tú tienes como, o parece que tienes la vida soñada, ¿no? Porque yo, la verdad es que pues no me iba mal, o sea, había logrado hasta cierto punto pues lo que quería, trabajaba con marcas pues reconocidas, que estaban posicionadas, lo que yo hacía se estaba viendo, pero me ayudó a entender que lo mío era pues la creación tal cual. Entonces eso sí era como, o sea, y lo agradezco porque al final del día aprendí a no querer a vivir lo que tienes en el momento, porque siempre pasa que cuando estás haciendo, por en mi caso, cuando yo estaba en el modo de ser diseñadora, yo quería ser la directora de arte, ¿no? Por ejemplo. Y cuando estás ahí ya dices que, ya te das cuenta que dices, no, yo quiero hacerlo, quiero ensuciarme las manos con los que lo están haciendo. Entonces, bueno, pero es padre, la verdad es que no me arrepiento, me ha gustado mucho. Y ese camino me ha llevado hasta aquí, que honestamente me ha gustado. Me ha hecho regresar a Tepeji, por ejemplo. Yo viví muchos años fuera, que regresé tiene lo de la pandemia, bueno, que ya no es poquito tiempo, ¿verdad? Pero... ayer apenas. Todo el mundo siente que es de hace ayer, ¿no? Pero no, ya pasó algo. Sí, ya pasó algo de tiempo. Y no me arrepiento, la verdad es que me gustó, me ha gustado y pues en esto estoy. Y está padre, la verdad es que muy padre. Este es otro caso en donde podemos notar y podemos darnos cuenta que justamente el arte no está peleado con lo demás. O sea, a pesar de que estabas haciendo algo que podría decirse distinto, siempre complementabas con tu parte artística la cuestión de la creatividad, de la sensación, de los sentimientos, que son cosas que tienen que ver mucho con el marketing. Desde la cuestión de los colores, las composiciones, qué elementos vas a lanzar. Y pues justamente estaba esa parte artística en ti que justamente distinguía tu trabajo y que lo hacía bueno porque sabías lo que hacías. Pero pues al final, como mencionas, pues estar en la parte operativa, estar haciendo los diseños, la fotografía, es lo que te llenaba más. Sí, siempre el hacer. Y a ver, además hay algo que muy pocas veces entendemos y que hoy lo tengo mucho más claro y lo constaté hace un poco, bueno, ya más adelante, igual vemos, ahorita tengo un proyecto de zapatos, ¿no? Que ya estoy creando mi marca y todo. Uno de mis clientes, de los clientes que subí, me decía, es que tú no vendes zapatos, tú vendes recuerdos, ¿no? Y a mí eso me hizo muchísimo clic y me regresó a todo el mundo que tenía atrás de pues todo lo que hacía en publicidad, y es real. El arte principalmente, pero todo en esta vida no es el micrófono que compras, no es lo que te da a través de donde conectamos, ¿no? Y entonces, el arte es una forma muy obvia de verlo, pero no solemos verlo en todo lo demás. Es más difícil, sí creo, conectar con el arte, porque vamos a ser honestos, el arte no es una necesidad cuando pensamos en que vivimos en un país en donde primero hay que comer, primero hay que resolver las necesidades básicas. Y eso se entiende, ¿no?
Pero sí cuando estás deprimido, cuando falleció a una persona que amas, cuando estás en depresión, cuando hay algo que no esté bien, entonces el arte se vuelve esa cosa que te salva. Ha habido libros que literal me han sacado de lo más profundo y es un libro. Y parece que no es tan importante, pero en verdad cambia vidas. Entonces, pues sí, la verdad es que agradezco esta parte y entendiendo esto que en realidad nunca se vende un cuadro, nunca se vende una cosa, unos zapatos, un diseño, vendes una emoción y la forma en la que lo vendes, cómo cuentas la historia cambia por completo la forma en la que lo van a recibir, el que lo recibe tu audiencia. Sí, estoy muy de acuerdo. Al final trata de toda esa experiencia, del significado que tiene para justamente los consumidores, los clientes. Y ahí, como mencionas, el arte es muy bondadoso en ese sentido y es muy necesario para todo. Como mencionas también la parte de que cuando estamos tristes, que hay algo que nos tiene que regresar a centrarnos, pues está la música, el teatro, la literatura, la pintura, que no le damos tanto valor, pero realmente tienen una gran repercusión en nosotros y en lo que somos. Sí, totalmente. La verdad es que sí, es padre. Y el camino, cuando eres artista, yo creo que de por sí no todo se da. No niego que hay lugares en donde se nace en privilegio, eso no lo vamos a negar. Pero el arte siempre es un poco más complicado que cualquier otra cosa, justamente porque no es una necesidad obvia. No lo vemos es una necesidad, solamente que no la vemos como algo obvio, la vemos solamente cuando estamos en momentos caóticos en nuestra vida, ¿no? Que no la consideramos básica. No la consideramos básica. Entonces, pero bueno, al final del día es necesaria para que podamos hacer. Y tiene mucho más con el hacer que en cómo lo reciban. Yo tengo piezas que las he hecho porque quiero venderlas, ¿no? Quiero subastar o lo que sea. Y no las vendo, pero cuando hago algo que va de mí y que no me importa lo que va a pensar las demás personas, en friega conecta con algo más y tiene que ver, creo que con eso, porque habla algo dentro de ti y todos tenemos algo en común, queremos ser vistos. No importa que no te gusten los medios, no importa que no importa que seas la persona más tímida del mundo y que tú digas que a mí no me importa el mundo social, no. Todos queremos ser vistos y a veces somos vistos en una pintura, por ejemplo. Esa pieza dice algo de mí y eso te cambia por completo. Esa canción dice algo de mí, esa película dice algo de mí y eso es muy, muy importante porque encontramos reconocimiento en el otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final del día, pensándolo bien, sí nos salva y nos salva de mucho cuando pensamos en arte. Ahorita que mencionas todo esto, vino a mi memoria una anécdota que en algún momento, justo como el Centro Cultural, hicimos como relación con una entidad gubernamental y había un taller de pintura de gente que había sufrido de violencia, que tenían casos particulares y dijimos, pues hay que hacer una exposición y me dejó como muy pensante que alguien me dijera de las artistas que tomaban los talleres, de que sí, pero avísenme cuando sea para una pintura de exposición, porque eran como procesos muy personales que tal vez ellas no querían mostrar a la gente, que es como algo para ellas, pero que les avisáramos justamente para que ellos a partir de esto supieran que era algo que iba a ver la demás gente y pudieran enfocarse, inspirarse y hacer ese trabajo para mostrar, pero que es algo muy personal. Sí, la verdad es que el arte se convierte en algo que poco tiene que ver con el de afuera, tiene que ver contigo. Esa es la gran diferencia entre hacer diseño de publicidad y hacer arte. El arte no busca agradarle a la gente. Si te gusta bien, yo ha habido muchas cosas, como por ejemplo, no sé, Frida Kahlo, que todo el mundo, pues creo que es muy odiada y muy amada, ¿no? En mi caso es muy amada. A ver, yo soy muy... me gusta mucho la técnica, soy muy fijada en la técnica, o sea, que el ojo esté bien proporcionado, que la mano esté bien proporcionada, pero cuando ves una pintura de Frida Kahlo, ves el dolor. Y caray, pintar esto que se parezca a lo real es fácil, pero pintar una emoción, eso no cualquiera lo logra. Entonces ahí es cuando realmente desmenuzas. A veces
me genera mucho cuando hablan de lo abstracto o de qué es arte y qué no es arte. Y cuando si te hace sentir algo, bueno, ya tocó algo en ti. Entonces, eso es lo que creo que hace la diferencia, porque no te importa cómo lo va a ver el vecino. Y casualmente eso es lo que más conecta, las cosas que van desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, es una necesidad. Bueno, yo qué te puedo decir, bueno, yo vivo de artista. Eso, me encanta eso, pero también entiendo que es complicado y el camino es un poquito más difícil que si te dedicas digo, la mayoría de los artistas, tengo maestros incluso que no tienen, que su sustento no es principalmente del arte. Venderán una pieza pues de repente, pero no siempre, porque no puedes siempre estar vendiendo arte. Entonces tienes que dar clases, tienes que encontrar otras fuentes de ingreso. Hay quienes se dedican al 100%, cosa que a mí me parece envidiable, pero también es complicado porque enclaustrarte y crear y cómo consigues para los materiales, y si no estás teniendo el recurso constantemente, pues también es un poco, o sea, te drena un poco. Entonces, bueno, es parte, y creo que también eso lo enriquece, porque también cuando, ¿cómo decirlo? Yo que me encanta me encanta la fotografía. Me fascina salir a pueblos y eso, pero cuando salgo, veo, me encanta ir a pueblos mágicos, por ejemplo, y regreso al taller a pintar. Hace cuenta que me fui a poner gasolina, cosa que no pasaría si estuviera enclaustrada todo el tiempo pintando. En un estudio. Paredes. Ajá, exactamente, pero si sales y ves toda la diversidad, conoces cantidad de personas, es otra cosa. Entonces también el arte creo que es una de las disciplinas, como todas también, pero principalmente el arte, que se tiene que nutrir de un chorro de cosas, de lo que lees, la película que viste, la plática que tuviste ayer. Todo se convierte en es como un libro abierto donde toman información, ¿no? Entonces, bueno, eso es pues básicamente. Pues sí, justamente toda esta cuestión de sentimiento, de sensaciones, es bastante importante, bastante palpable. Y justo en este momento, con la plática, siento como esa emoción, sí. Esa entrega que tienes por lo que haces. De hecho, la manera en que la gente te lo cuenta se puede percibir y te llena bastante y hace que cosas como estas valgan la pena. Así que gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que sí hablar, yo regularmente digo, ¿qué te gusta hablar? Arte, pero regularmente no a todas las personas o a lo mejor no se ha encontrado la forma en la que puedas, o sea, en la que puedas hablar tranquilamente. Yo de hecho había platicado yo, si me preguntas, por ejemplo, de mis proyectos, de las marcas con las que he colaborado, de la marca que estoy sacando, eso yo te puedo decir muchas cosas, pero cuando me dices, habla de ti, de lo que haces, de tus piezas, digo, siempre me trabo porque la forma de comunicar de un artista desde dentro, siempre, es más como a través de la pintura, es la forma en la que yo trato de hablar. Si me dicen, ¿cómo te sientes? Digo, no sé cómo decirlo, pero te lo puedo pintar. Pero está aquí. Y de alguna forma. Sí, te entiendo completamente. Sí. Y bueno, ya nos platicaste un poquito acerca de toda esa trayectoria que tienes pues con el sector privado, pero justamente también leía que había un aspecto en tu corazón que no se llenaba, que era justamente esta cuestión artística, y que te llevó a tomar una decisión que te llevaba a dos sentidos. Una, que te llevó a cofundar tu propia agencia de diseño que se llama Orquídea, y la otra que se fue justamente al arte, que es Fabavica Art, que ya se enfoca directamente a la cuestión de la pintura. Sí. Pues mira, yo estaba trabajando, eso ahora pues ya tiene algunos años, yo estaba trabajando allá en Ciudad de México, y recuerdo mucho que iba, trabajaba hasta Santa Fe, imagínate, yo estaba viviendo en el centro. Entonces era un verdadero problema llegar hasta allá, y llegaba tipo como tenía que entrar a las 9 de la mañana y salíamos a las 7, pero por el tráfico, ya sabes, esa hora en Ciudad de México era horrible, terminaba llegando a las 9 de la noche. Y yo decía, todo el tiempo trabajé para alguien más. Claro, no se confunda, yo amaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía, pero seguía teniendo ese sentimiento de decir, hoy volví a hacer algo que no tiene que ver conmigo.
Claro, nunca dejé tomar clases, siempre estuve trabajando con, la verdad es que muy grandes maestros. Yo la parte del arte no podría decir que lo hice sola. Siempre me acompañaron maestros y aparte siempre he sido bien metiche. Si yo veo a un artista y le digo, a ver, ¿cómo le haces para tomar ese color? Y ando viendo, y me metí a cuanto curso podía fines de semana, pero al final del día eso no me llenaba. Llegó el momento en el que pues estaba en un muy buen puesto, o sea, no me estaba yendo mal, pero pues no me sentía nada bien. Y te estoy hablando que en ese tiempo yo tenía 35 años, entonces pues era como muy frustrante porque decía, pues es que si no de aquí, ¿qué sigue? Y fue una cosa como de, yo le hablo como que tienes una ciudad mental. Y entonces en esa ciudad mental se te van cayendo todas las torres poco a poco. Y en ese tiempo decía, solo sé que ya no puedo seguir aquí, no puedo respirar en o sea, aunque estaba bien, aunque no me sentía a gusto. Entonces decidí literal, pues voy a quebrar todo y decidí renunciar. Pero en ese tiempo mi meta no era específicamente dedicarme al arte. Claro, yo ya pintaba, ya hacía piezas y todo, pero no las vendía y no, en mi cabeza no estaba dedicarme a eso. En mi cabeza era, cuando sea viejita, quiero dedicarme a pintar, pero lo veía como muy lejano cuando eso pase. En ese momento yo decía, pues, ¿qué es lo que puedo hacer para ser más dueña? Y en ese tiempo decía, yo solo quiero tener más tiempo para pintar, porque los fines de semana ya no están siendo suficientes para mí. Entonces dije, bueno, no importa, voy a hacer mi propia agencia. Y en ese momento, antes de la inteligencia artificial, claro, porque ahorita ya está tremendo, pero en ese momento las agencias de publicidad cobraban muchísimo y yo contrataba esas agencias para las marcas en las que estaba. Y entonces decía, pues voy a cambiar la jugada, yo voy a hacer esa agencia. Y entonces iba con las personas con las que trabajé, no contrates, yo te doy la mitad de precio y yo trabajo contigo. Y entonces fue como se fundó Orquídea. Pero todo aún era muy encaminado a seguir en este mundo de la publicidad, no pensado para generar, para vivir del arte. Era más bien pensado justamente para tener más tiempo para hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y entonces, cosa que regularmente tú crees que cuando eres tu propio dueño tienes más tiempo, y eso no es cierto. Es una mentira. Es una gran mentira. Bueno, entonces, empiezo a hacerlo con Orquídea y empiezo a tener, los clientes las personas que ya me conocían, solamente que yo ya era la agencia en lugar de ser la persona que contrataba a las agencias, ¿no? Y en el camino, anteriormente había conocido con una persona con la que había trabajado muy bien, mi socia actual, Natalia, y le invité al proyecto, porque ella y yo en algún momento hicimos cosas muy buenas en la parte de publicidad. Entonces dije, pues traigo este proyecto, ¿qué onda? ¿Te animas? Y me dice, no, claro que sí, porque aparte ya teníamos experiencia, habíamos recibido mucho reconocimiento las dos trabajando juntas. Y entonces fue que fundamos Orquídea, y ella es una buenaza para todo esto de las relaciones públicas. Y yo decía, pues eso es lo que yo necesito. Tú te dedicas a todas las relaciones públicas y yo me dedico a hacer todo el jale de la publicidad, del contenido, el diseño, la fotografía, y así le hicimos. Pero te digo que para ese momento aún no veía como muy maduro lo de Fabicart. Yo me enfermé en ese tiempo, tuve una enfermedad y me quedé un poco pues no en bancarrota, pero me quedé un poco económicamente, no me fue muy bien. Y entonces yo me estaba viendo ya un poco más apretada, porque aunque sí tenía clientes y eso, pues las cosas estaban como funcionando. Para ese tiempo teníamos de clientes a Comex, pero pues Comex había decidido a raíz de la pandemia decir, bueno, con permiso. Yo dije, voy a regresar al mundo del godinato. Pues total, ahí sé que soy buena, es campo seguro, ya me conocen, entonces no hay problema, ¿no? Y justamente mi mamá me dice, no te regreses, mira, ahí tengo un saldo de zapatos, véndelo. Sacas, te solventas y sigues con tu proyecto de la agencia, que en ese momento era la agencia. Y dije, bueno, me parece muy buena idea. Y bueno, a mí empecé el proyecto y dije, bueno, pero voy a aplicar todo lo que hago para los clientes, lo voy a aplicar conmigo. Y
funcionó afortunadamente. Y al día de hoy, bueno, es algo que no quiero dejar. A la par, entro a mi primera subasta, que ya habrá sido hace como unos 4 o 5 años más o menos, y le va muy bien. Recuerdo mucho que pinté a mi hermana, y mi hermana me decía, no lo vendas, yo te lo compro. Y yo, no, necesito saber que lo que hago tiene valor para las demás personas. Porque regularmente los papás, tu familia, todo el mundo te dice, no, es que eres bien buena, es que haces cosas increíbles, pero no es por mala onda, solamente que no es suficiente. Tú necesitas que alguien que no te conoce, Claro. aporte, te lo diga, ¿no? Sí, pues al final con la familia existe ese lazo afectivo que sabes que te van a cuidar y que te van a decir lo que quieres escuchar, pero tener a alguien externo que no te conoce, que no tiene sabe este ni vínculo quién eres. Ajá. y tenga una buena opinión de tu trabajo, eso ya es exactamente, muy valorado. y yo necesitaba eso. Entonces fue como le dije a mi hermana, y así les dije, no, había vendido piezas pequeñas, ¿no? Pero por montos, digamos, mucho más pequeños, hasta que dije, no, sí, o sea, necesito, y entré a la subasta. Recuerdo que mi hermana hasta, pues sí, como que no estaba muy feliz por eso, justamente porque decía, es que, aparte, obviamente, esa pieza la pinté a ella en un momento muy vulnerable, ella estaba pasando por un momento muy complicado, pero al final del día yo necesitaba el reconocimiento exterior. Mi familia, bueno, en específico, a lo mejor como que no lo tomaban tan bien, pero vendí esa pieza y hubo subasta y hubo puja y entonces fue cuando dije, no soy mala pintando. O sea, tal vez sí hay una forma de hacer esto, y empecé a subastar y vendía y metía pieza y vendía, y fue que empezó, dije, no, esto, aquí hay algo. Y fue cuando empezó todo esto. Ajá. Y fue, pero por desgracia, a veces sí necesitamos que las demás personas nos digan qué es lo que queremos, o sea, que somos buenos en algo, porque yo decía, claro, te comparas con tus maestros, con otros, decían, es que yo quiero pintar como fulanito de tal, y no, y yo decía, es que no, pero cuando ves a alguien que dice, es que me encanta, y que puja por tu trabajo, y que te busca, y que te dice, no, por favor, quiero que hagas esto, como que dices, ya, sí, como que sí, no, a lo mejor sí es en serio, a lo mejor sí, no es mentira que sí soy buena para esto. Y creo que al final es la incredulidad hacia lo que hacemos. O sea, de pronto tú dices, no, tal vez no soy tan bueno, no, pues no sé en realidad qué opine la gente, pero creo que el punto es creérsela. Ajá. Creerse todo lo que te dicen. Tal vez hay algunos comentarios que nos ayudan a mejorar y a seguir trabajando, a seguir perfeccionando, pero sí creer en lo que hacemos y darle ese valor a nuestro trabajo. Uh-huh. Que por ejemplo contigo ya hay un valor económico en las piezas, y que también hay que ser muy pensantes para fijarlo, porque tienes que valorar todo lo que viene detrás. Uh-huh. La cuestión de materiales, lechura, el tiempo que le dedicas. Y que es ahí donde dices, tal vez sí, el arte no es algo como básico, pero la gente tiene que entenderlo así. Tenemos que fijarnos en esta postura para que pague la gente lo que realmente vale un trabajo. Sí, claro, sí. Además también es muy cierto que no siempre estamos muy muy específico. Yo recuerdo que fui con artistas con las que admiro muchísimo. Y yo le decía a una gran artista, por cierto, me decía, ¿por qué no expones? ¿Por qué no mandas tus artes a concursos? Y ella estudió en San Carlos, ¿no? Ella es una licenciada en arte. Dice, pero es que yo no estudio en San Carlos, yo solo soy diseñadora, yo solo soy fotógrafa. O sea, ¿cómo siento que estoy usurpando lo que tú haces, ¿no? Y me decía, no, deberías meterlo y no sé qué. Pero a mí, y me mandaban convocatorias. Y nunca metía nada porque yo decía, es que yo no tengo una licenciatura. Y eso de tener o sea, que te da licencia a ser artista. Y para que yo dijera que yo era artista, me costó mucho trabajo, porque la realidad es que yo llevo pintando desde muchos años. O sea, mis papás tienen dibujos, o sea, un dibujo de mi abuelo desde hace muchísimos años. Y hoy lo veo y digo, no, o sea, y tenía 10 años. Y está, pero para mí no era importante, o sea, porque yo decía, no tengo la licencia, yo soy diseñadora, soy no comunicóloga, pero soy diseñadora,
porque tengo la licencia, porque hay una licencia, un papel Que me avala que tengo permiso para hacer algo. Y en el arte funcionaba un poco así. Yo no puedo decir que soy artista porque yo no tengo una licenciatura en arte. Entonces eso me costaba mucho. Y cuando ella me dijo así de, no, a ver, espérate, no. Ve tu trabajo, ve lo que haces, o sea, métela. Y aún así me costó mucho. Cuando cambié, recuerdo mi socia siempre me dice, es que eres artista. Y ella me presentaba con un artista y yo así de, ¿por qué eres artista? Y yo, no. Y me decía no. Y ella me dijo, vas a poner artista. Y cuando cambié el modo en mi Instagram de artista, fue como, wow. Porque siempre me decía como soy diseñadora, soy publicista, soy fotógrafa, porque de alguna forma de eso tenía la licencia. Sí, pues al final ya te concebías como artista y mencionas algo muy importante. Si bien ya pintabas desde mucho tiempo atrás, ya tomaste otros talleres, otros cursos que te enriquecieron en la pintura, pero pues entiendo esta parte de que ya te costaba llamarte artista, pero sí lo eras. En realidad tal vez una licencia te hace licenciado en artes, pero al final tú eras artista, creabas, sabías, y todo ese proceso que te hace ser un artista. Entonces sí es un artista. Ya ahora estamos acá muy felices y aparte es tepejana, que es lo más Sí, soy más orgullosamente tepejana. Nosotros, mis hermanas y yo le decimos que es el centro del universo. Yo amo Tepeji, me encanta. Aparte, me pasa mucho porque cuando yo nadé mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí, me gustaba mucho nadar allá en Ciudad de México. Y yo iba a las albercas. La verdad es que hay una cosa como esta cosa de regresar al pueblo. Y no, hoy lo digo, pero todo el mundo lo teníamos. O sea, yo creo que todos los que vivimos o crecimos aquí en Tepeji y nos vamos a estudiar a otras ciudades, en mi caso a Querétaro y trabajo en la Ciudad de México, y tienes acceso a, entre comillas, otras cosas por decir, como que sientes que eres mucho. Algo así yo sentía, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que iba a nadar allá a los gimnasios de allá de Ciudad de México. Había un gimnasio muy fifí allá, o sea, como muy, pues que te hacen pensar que son muy buenos. Entonces, cuando yo me regreso para acá, que fue más o menos en la pandemia, poquito antes de la pandemia, regreso a tomar clases aquí en la alberca de aquí de Tepeji. Y yo recuerdo que llegué sintiéndome, estoy bien buena nadando. Con permiso. Y no sabes, o sea, yo no aprendí lo que yo aprendí aquí en Tepeji con los maestros, con los instructores aquí de natación, a mí específicamente Dalia, una que es buenísima, corre, y yo la admiro muchísimo. Saludos, Dalia, la conozco muy bien. ¿La conoces? Sí, bailaba conmigo, era bueno, ella me enseñó cosas que yo nunca me enseñaron en Ciudad de México, y supuestamente, y estaba pagando, y cuando ella me enseñó y me decía, no, y estira la abrazada, y preocupé, yo dije, yo ya no me quiero ir. Y aquí como que no se ve muchísimo eso, como que no apreciamos que aquí hay gente de verdad buenísima, talentosa. Y a mí eso, por ejemplo, cuando veo en Tepeji que se están haciendo cosas, toda la gestión cultural que se está haciendo, digo, qué bello. Esta vez cuando fue lo del concierto, no, yo quería llorar. Y esto se está haciendo en mi lugar, de donde soy, del lugar que tanto amo, me hace sentir tan orgullosa. Sí, está chido, la neta. Sí, retomando esa anécdota, pues también para nosotros fue un mega boom el concierto, porque pedimos cierto número de sillería, pero el cupo se rebasó, o sea, llegó muchísima más gente de la que se esperaba. Sí. Y aún de pie la gente quiso estar ahí, ser parte de esto, y te queda esta satisfacción que dices, wow, qué padre que en Tepeji, que nuestra gente ya esté interesada en estos temas, que se dé la oportunidad de ir a escuchar una orquesta, de poder ver pintura, de ahora tener acceso a teatro, a danza. Sí nos hace sentir como ese gran orgullo, y creo que es lo que nos une a toda esta gente de Tepeji, que cuando hablamos de nuestro pueblo se siente ese orgullo que sentimos por pertenecer. Sí, un amor enorme. Y creo que para todos, pues poder aportar un poco de nosotros a la gente es bastante importante, y es justo lo que estamos haciendo aquí en el podcast, que hace gente como Dalia, que ahora está dando clases ahí en la alberca y que es
esta maestra para poder hacer que alguien más se desarrolle en este ámbito que es el deporte o la natación. Pero Sí. así mismo contigo en la pintura tenemos gente que hace música, que hace danza, que hace teatro y que siempre están ahí, siempre brindando la mano para alguien que quiera tomar ese camino, poder apoyarlo y seguir teniendo Sí, este desarrollo. y la verdad es que hay personas que dan muchas cosas, o sea, que están como muy en pro de hacer cosas por el pueblo y sin recibir. O sea, yo le decía mucho a Eric que cuando yo llegué a Tepic, decía, es que yo necesito un lugar como, ¿por qué no hay un grupo de arte? No sé, porque yo acostumbrada en Ciudad de México que tenía como un grupo con los artistas, más o menos con los que te juntas, ¿no? Aquí debe haber alguien, digo, voy a armar un colectivo, y cuando vi que ya estaba el colectivo de Nahuales, y dijo, ay, la gestión cultural es bien complicada. Es bien complicada buscar gente, o no, sin que se escuche mal, un poquito estar arreando gente, que oye, que hay que hacer esto, que permisos, y entonces es complicado, no cualquiera se la avienta, y alguien que diga, ¿por qué lo haces? Porque me gusta. Nada más porque me gusta, porque necesito hacerlo, de verdad se agradece muchísimo, porque no es fácil. De pronto yo lo entendí de una manera pues sí distinta, porque igual te digo, me encargo de hacer danza, pero siento que la vida me trajo aquí al Centro Cultural para poder estar en esta parte de la gestión. Uh-huh. Ya me dijo así como de que está bien, ya tuviste carrera, hiciste lo que hiciste, ahora lo veo como una oportunidad para apoyar a toda la gente que viene detrás, a toda esa gente que quiere hacer arte, pues darle acceso a estas experiencias como el concierto, Uh-huh. a un acceso a un teatro para que puedan conocer cómo es el escenario, la iluminación, la telonería, pues genera pues esta expectativa en todos los alumnos. Y aquí con los talleres que tenemos en el Centro Cultural, hay muchos niños que a diario nos visitan y que están inmersos en estas actividades y que uno nunca sabe la semilla que puede generar en alguien. Sí, y el día de mañana, pues que sean claro. grandes artistas. Claro. Yo recuerdo mucho no sé, seguro recuerdas al maestro Espinosa de la Rosa, Uh-huh. ¿no? Pues él me dio clases, yo era una niña. Y yo recuerdo que, y a veces no lo pensamos, ¿no? Yo la semilla que sembró en el arte fue, él daba clases a la Sor Juana. Y cuando agarré, o sea, no, a lo mejor no es que me haya dicho él directamente que tomes clases, sino que yo tomé clases con él y me gustó tanto que de ahí me seguí, ya nunca lo dejé. Pero te estoy hablando que era una niña, tendría 6, 7 años. O sea, y esa pequeña semilla de un profesor que te dio un lápiz, te dijo, y me acuerdo que a mí me daba mucha curiosidad cómo sacaba puntas de los lápices, ¿no? O cómo se sombreaba. Eso hizo el cambio, o sea, de que al día de hoy yo solo quiero hacer arte. Yo le decía mucho a mis amigos y así, ¿no? Que ay, felicidades, que ya este otro proyecto, esta nueva cuenta, este nuevo cliente, te va a ir muy bien. Y así, y yo siempre pensaba, y después dicho, si ves que todo lo que hago, nada importa, todo lo que hago es un esfuerzo para poder hacer lo que yo quiero. Todo, absolutamente todo. La marca de zapatos, la orquídea, todo, absolutamente todo está con el único fin de poder hacer arte y poder comprar materiales pues de buena calidad, tener el tiempo, ser un poco más dueño de tu tiempo, que bueno, es muy entre comillas obviamente, pero todo está encaminado a solo hacer arte, que yo digo, mi día perfecto sería un día levantarme y solo tener que pintar. Porque en el día hay que ir a abrir la tienda, tienes junta con este cliente, tienes que ir a ver a este otro cliente, tienes que cerrar tal negocio, etcétera. Pero eso, si todo eso no estuviera y yo viviera solamente de pintar, parecería fenomenal. Sí, pues de pronto esa cuestión de emprender te hace que tú seas el encargado y responsable de todo.
todas las áreas tú las manejas, tú tienes que resolver todos los problemas, entonces pues sí, justamente tienes que encontrar este equilibrio entre tener esa parte ocupando una parte de tu tiempo y buscar esa parte que te hace feliz, que te complementa, que te llena y que fue la prioridad para poder organizar tu vida. Sí, claro que sí. Y muy probablemente si no ha sido por eso, yo sigo en el mundo de haciendo godín y eso, porque es bueno, es un poco cómodo. Muchas veces cuando hay personas que me dicen, ay, es que qué padre porque emprendiste y porque ya tienes tu negocio y tú piensas, ay, qué padre que tú recibes aguinaldo, ¿no? Correcto. Y qué tal las prestaciones de ley, tienes seguro, oye, qué bendición. Y pues los que no estamos en eso, pues estamos viendo de hoy no vendí, a ver cómo le hago, genero de acá, genero de allá, que también te ayuda mucho, la verdad, tampoco lo vamos a negar. Hay una belleza en el perder, y eso es algo que platicaba justamente ayer con mi hermana, que decía, cuando pierdes todo, que digo, no es que yo haya perdido todo, porque para nada, pero sí que te estoy hablando en los 30 años, que no tengas absolutamente nada, entre comillas. Bueno, yo dije, había renunciado a mi trabajo y dije, yo ya no voy a hacer, o sea, yo necesito deconstruirme, o sea, hacer, pues prácticamente eliminar todo lo que tengo. Hay una gran magia en eso, que si no ha sido por eso, ese momento en el que incluso también me enfermé, pues muy probablemente no estuviera haciendo eso. Siempre siento que dentro de ti hay una vocecita, yo le digo como un duende dentro de ti que te está diciendo, oye, hay algo que no está bien. Y tú le dices, cállate, no, estoy bien, triunfando, ¿no? Y oye, hay algo que no está bien. Y cada vez te lo está diciendo más fuerte. Bueno, si tú no le haces caso, va a llegar el día en que te lo va a gritar y va a deshacer tu mundo. Y no vas a tener otra opción más que construir de nuevo. Y yo creo que fue un poco lo que a muchos nos ha pasado. O sea, decir, yo pensé que quería esto. Yo pensé que esto era la vida soñada. En mi caso, que pensar, no, pues yo pensé que lo padre era estar, pues ser una jefa, ser godín, tener un buen sueldo, la oficina, fashion, el Starbucks todas las mañanas. ¡Ajá! Y de repente te das cuenta que eso es tan vacío. Digo, no para todos, ¿no? Pero en mi caso no me llenaba, no tenía sentido. Y hoy le platico, hoy no estoy en el lugar en el que yo soñé que estaría cuando tenía 10 y tantos, 20 y tantos. No estoy en el lugar donde yo quise estar en los 20. Pero hoy soy más feliz que cuando estuve en ese tiempo. O sea, hablando a efectos prácticos, cuando tuve eso que tanto quería, no fue suficiente. Siempre faltó algo, siempre estresada todo el tiempo, de malas, se te cae el pelo del estrés. O sea, bueno, en mi caso tenía como muchos temas porque mucho de lo que tiene o en mi trabajo era de, si no has resultados, no estás sirviendo. O sea, aquí hay que dar resultados, aquí que todo al número, ¿no? Todo a la conversión. Todo cuantitativo. ¿no? En cuanto, a mí en cuántas ventas se traduce lo que estás haciendo, cuánto vendimos este mes, un posteo que yo en algún momento estuve muy metida con todo lo de Facebook. Bueno, en ese tiempo estaba empezando todo lo de Facebook, redes sociales, ¿no? Y cuántas conversiones y cómo vamos con el engagement y todo eso. Y yo estaba, qué horror, yo ya me quiero salir de aquí, yo no puedo estar aquí. Y era de no, o sea, si vas a hacer un comentario, un posteo, tiene que tener tantas conversiones, si no me está sirviendo tu trabajo. Eso es muy estresante. Muy estresante. Pero bueno, al final del día lo agradezco porque eso me hizo estar en donde estoy. Y caerte es bueno, entre comillas, ¿no? Pero es bueno. Sí, pues esta cuestión que mencionas de la deconstrucción, pues justamente te sirve para tener un reinicio y volver a construir tu camino para otro lado. O sea, tal vez dices, no era donde yo me veía hace tantos años, pero es donde estoy más feliz, en donde me siento más completa, en donde me siento más plena, y creo que estás en el lugar en el que tienes que estar. Sí, totalmente. Regresando un poquito acerca de tus pinturas, quiero que le cuentes a la gente un poco acerca de tu proceso creativo, porque por ahí también vayan a su TikTok
porque hay un videíto que me interesó mucho donde justamente la parte de la fotografía está inmersa en ese proceso, así que cuéntanos un poquito de ello. Sí, bueno, la foto es, regularmente hay una pieza, justamente es la pieza que se va a exponer, que se inaugura mañana. Esa pieza me tomó alrededor de 1 año hacerla. Y muchos van a decir, ay, 1 año es un montón, pero no va desde que tú empiezas a pintar, va desde que generas la idea, cómo la hago, buscas al modelo, qué es lo que quieres dar a entender, ¿no? Y entonces yo esa pieza recuerdo haberla estado pensando hace mucho tiempo, pues mucho tiempo antes, ¿no? Recuerdo haber estado como, yo estaba pasando por un proceso muy en específico y siempre he tenido un tema muy cañón con los sueños y con esto del desprenderse con los fantasmas. Y no tanto como en el fantasma, como en la idea de un fantasma, alguien que ya no está con nosotros, sino en la idea específica de los fantasmas que tenemos detrás de nosotros, esas personas que, lo que te decía hace rato, como eso que te está gritando dentro de ti o la oscuridad que habita dentro de nosotros y es inevitable, ¿no? Entonces, pues por lo regular cuando tengo una idea muy en específica, que esta la tenía muy concreta, o sea, yo sabía que necesitaba hablar de algo oscuro que vivía dentro de mí, pero que a la vez era bueno, ¿sí sabes? Entonces pero no tenía muy buena, como no sabía muy bien cómo hacerlo y entonces me fui a buscar referencias, ¿no? Y entonces en esas referencias encontré, bueno, siempre he admirado muchísimo a Remedios Varo y entonces siempre sus pinturas siempre se me hacen como wow, ¿no? Y entonces ahí encontré una referencia muy buena, es bueno, de mis piezas favoritas de Papilla Estelar, ¿no? Y es donde ella está en una jaula, bueno, está como alimentando a la luna, ¿no? Entonces yo dije, claro, ahí hay algo interesante. A la par, hay un artista que admiro muchísimo, es contemporáneo, es un chileno, se llama Guillermo Lorca. Soy profunda admiradora de su trabajo. Siempre que veo sus pinturas trato de imitar su pincelada, obviamente nunca queda como lo hace él, pero me gusta mucho cómo trata la oscuridad del alma, ¿no? Entonces en esta pieza justamente dije, bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a buscar referencias y necesito una modelo. Yo siempre comienzo dibujando, haciendo el sketch a mano en una hoja y a veces me agarra donde sea, no sé si estoy en X lugar agarro o escribo la idea en el celular y después llego a dibujarla. Una vez que ya la tengo, hago la sesión de fotos. Regularmente le pido a alguien que sea mi modelo. Por lo regular siempre es mi hermana o alguna amiga, casi siempre es mi hermana, ¿no? Y entonces, ella pues la verdad es que se presta bastante. Dice, sí, pues nada más dime cómo me pongo, pero ya llego a la sesión como muy estudiada con lo que quiero que ella haga. Y ya una vez hago la sesión y ya después que hago la sesión, la paso a edición y busco más o menos los elementos. Regularmente le agrego elementos. En este caso, la pieza que se va a... que bueno, digamos la pieza estelar que voy a inaugurar se llama Tejedora de Sueños y va muchísimo eso de tejerte a ti misma, de tejer los sueños, de tejer tus metas, justamente porque en ese tiempo estaba como que algo, ¿no? Y va de una mujer que está desapareciendo, o sea, no tiene pies a propósito justamente porque en la cobija se está tejiendo a sí misma. Y entonces tenía mucho que ver con eso, pero decía, no, pero solo estoy viendo luz y entonces ya va mucho de, regularmente voy a mucho a pueblos mágicos o algo así y tomo fotografías y hago construcciones hago collage en Photoshop y pego una imagen y pego otro hasta que quede más o menos como quiero que quede y ya de ahí paso a la pintura. La realidad es que pintar no me toma, o sea, sí me toma tiempo, pero no me toma tanto tiempo. El tiempo realmente grande es en pensar la idea, buscar al modelo, hacer la sesión. Y regularmente pasa que ya tengo la edición justamente para pasarla al lienzo y digo no me convence. Y me regreso y ha habido veces que hasta repito sesión, o sea que digo no me gustó algo me faltó y vuelvo a repetir o busco modelos o busco más bien de qué forma se puede interpretar. Pero básicamente va mucho más de eso, yo lo veo como un gran collage, como si empezaras a pegar piezas en una
en la pared y poco a poco se va armando, pues. ¿Ya vieron? Les decía que era una parte muy importante que quería que todos ustedes conocieran, porque como haces mención, o sea, la parte que está detrás, que muchos no nos imaginamos de pronto, es la más tardada. Ya cuando lo pasas de eso al lienzo, pues dice, no me lleva tanto tiempo, pero hay un proceso enorme que está detrás, y que también tiene que ser valorado pues dentro de la pintura. Y hiciste un comentario justamente de que mañana vamos a hacer esta exposición, así que vamos a ocupar también este momento para hacer un ligero comercial y invitarlos a toda la gente que nos esté viendo, pues mañana aquí al Centro Cultural de Tepeji del Río, a la 1 de la tarde vamos a inaugurar esta exposición que se llama Ecos del Invisible, de Fabiola Villeda, así que si quieren seguir conociendo un poco más de su trabajo, de todo lo que estamos hablando hoy, pues vengan mañana aquí al Centro Cultural a disfrutar un rato con nosotros. Va a estar ella, va a estar mucha demás gente que van a ser partícipes de este evento, y aprovechen la oportunidad para conocer pues esta gran labor de la gente de Tepeji del Río. Así que todos invitados para que nos acompañen mañana en esta gran exposición. Vale, allá los esperamos. Nos comentabas un poquito acerca de esta cuestión de que hay que buscar otras maneras de generar. Sí, el arte está padre, pero haces otras cosas que te apoyen para esa labor. Sí. Que es esta cuestión de la diversificación. Y en tu caso, y hay otras cosas que también haces y cosas que se han adaptado, yo creo, a lo que necesita la gente, a lo que busca esta demanda. Sí, la verdad es que a veces está mucho esta idea de que el arte tiene que ser sufrido, tiene que ser matado, es un gran sacrificio, y la verdad es que no, el arte tiene que ser vendible, y eso es algo que muy pocas veces se ve. Sobre todo en los artistas, yo veo y tengo la fortuna de conocer a buenos artistas que estudiaron en San Carlos, pero que no se dedicaron a cultivarse en otras cosas. Para mí hay 3 cosas que tienes que aprender. Sí, obviamente yo tuve la fortuna de tener una educación de una licenciatura y todo esto, pero tienes que saber vender. 1, o sea, no importa, métete a un call center, lo que se tiene sí o sí que saber vender. Tienes que saber de finanzas personales, porque voy a ser muy honesta, o sea, ahorrar es fácil. Hacer que lo que ahorras se multiplique, ese es un complicado. Tema. Y eso no te lo enseñan en la escuela. No hay una universidad. Yo estudié diseño, pero no me enseñaban eso. Me enseñaban a cómo hacer un proyecto y presentarlo. Entonces, tienes que hacerte de otras habilidades. Y bueno, el inglés, que yo creo que ya muchos. Y que quién sabe ahorita con todo lo de la inteligencia artificial, ya vi una cosa que puedes, que te traduce todo y en vivo. Bueno, pero es otra historia. El punto es que sí necesitas de otras habilidades. Y de hecho, no lo creo no solamente en el arte, lo creo en todo. Si tú solamente eres contador, si tú solamente eres médico, incluso los médicos, el médico que no sabe de nutrición, bueno, también está un poco perdido. O sea, yo creo que lo veo en todo. Yo solía decir que si a mí mis papás me hubieran metido a una escuela de bellas artes, yo hoy estaría en otro lado. No que si me hubieran medido, si hubieran permitido que yo estudiara en bellas artes, por ejemplo, porque mi papá me decía, ay, es que yo, hija, desde chiquita veía que tú tenías una habilidad muy buena. Yo decía, esta niña, y era de las niñas que a todos lados cargaba con un cuaderno y un lápiz, dibujaba lo que se me atravesara. Y mucho tiempo yo les decía, ay papá, es que si tú hubieras dejado que yo estudiara en bellas artes, otra cosa hubiera sido. Y hoy agradezco que no haya sido así. Hoy digo, bendito sea, porque gracias a eso tengo habilidades que veo que otros artistas no tienen, como generar contenido, por ejemplo. Eso está cañón. O sea, tienes que aprender y adaptarte a lo que está pasando. Si ahorita está la inteligencia artificial, bueno, pues ni modo, te adaptas y tratas de hacer que eso funcione. Y eso creo que no siempre se dice, no siempre se habla, o como que si te dedicas al arte no tienes que... Y te digo, no solamente en eso, yo soy de las que creo que, bueno, si eres godín, vende topper, vende, o sea, dulces, o sea, muévete en el mundo para estar generando y generando y generando. Si solamente pones
la cubeta o todos los huevos en una sola canasta, eventualmente esa canasta va a desaparecer. Entonces siempre tienes que estarte moviendo y ver de dónde sales, haces negocio o lo que sea. Entonces sí es importante que no solamente o sea, que no te dediques a una sola cosa. En este pequeño ejercicio que dices de emprende algo, de algo tan sencillo como, por ejemplo, vender dulces, justamente te deja una experiencia más grande, porque mucha gente cree que eso les da, ándale, este es $1, se acabó. Pero no, ya cuando estás del otro lado sabes que es la bolsita que les das para que se lo lleven, que si la etiqueta, que si el envase, el empaque, el embalaje, que tengo que ir, que la gasolina. Son muchos gastos que tienes que considerar para fijar el precio y que justamente a través de estos experimentos, de estas experiencias ya lo sabes. Y cuando te toca emprenderte algo pues ya enfocado ahora al arte, un poco más ya claro. sabes, dices, pues ya tengo que sumar todo esto, ya puedo irme de esta manera y lo sabes hacer, a que si vas pues por la vida así sin saber. Pues sí, la verdad es que sí, y yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, esta vez que regresé con mi mamá y que me dijo, no, hija, vas a vender pues ahí está el zapato para que lo vendas si quieres, y yo, pues sí, jefa, yo lo vendo, ¿no? Y recuerdo que, pues te digo que tú vienes como de un mundo en el que sientes bien fifí, ¿no? Y yo me acuerdo que, hubo muchas cosas que yo aprendí de mi mamá, y aprendí más en el tiempo en el que estuve haciendo lo de la tienda, vendiendo los sandos de Canadá, que bueno, creo que estás muy chiquito, pero había una tienda muy grande, o sea, bueno, una marca que se llamaba Canadá, y entonces mi mamá era distribuidora, un día cerró la tienda y se quedó el calzado, y entonces yo decidí venderlo, ¿no? Pero bueno, para efectos prácticos, yo recuerdo que cuando yo acababa de llegar de Ciudad de México vendiendo, pues a mí se me decía, ay mamá, pues nada más hay que sacar las cajas y lo sacamos y ahí se vende solo, ¿no? Y cuando te das cuenta que hay un mundo detrás, y me decía, a ver, no, tienes que considerar cuánto vas a pagar de renta, cuánto vas a pagar de luz, cuánto vas a pagar así y así y así, y desglosar, y luego los modelos, y que yo aprendí muchísimo. Y eso yo dije, y yo me acuerdo que le dije, mami, ¿por qué nunca me enseñaste de cuidar el dinero, por ejemplo? Porque tú estás acostumbrado a que recibes una quincena. Y en mi caso, pues yo recibía mi quincena, el aguinaldo, los bonos, y tienes, y ahorras. Pero no te preocupas por multiplicar ese dinero. Y entonces, ¿qué hacer con ese ahorro? ¿Qué haces con ese ahorro? Es que sí, me decía muchos, y creo que si estás ahorrando, estás perdiendo dinero. ¿Estás ahorrando? Lo estás perdiendo, porque el dinero tiene que hacerse para multiplicarse. Hay que invertirlo. Hay que invertirlo, exactamente, ¿no? Y entonces ella, en ese te digo que fue un año en el que estuvo, a lo mejor meses en el que me dijo, no le vas a hacer así. Yo dije, ma, ¿por qué no me enseñan? Me dice, yo pensé que te lo enseñaban en la escuela. Yo nunca me dijiste eso. Yo llegaba a la tienda de chiquita, y nada más me sentaba a vender. Muchos piensan que tener un negocio es llegar a tu tienda y sentarte a vender, y esa es la parte más fácil. La parte difícil es buscar el lugar, proveedores, ver cómo vendes, hacer videos, el contenido, todo eso, porque sentarte a vender cerrar la venta es solamente el resultado, ¿no? Y cuando lo vi con ella dije, claro, sí es cierto. En fin, sí, nunca estar como a una sola cosa. Y sí que, bueno, todos los que quieran ser artistas, yo les diría, solamente no lo dejen, pero sí ocúpense de desarrollar otras habilidades que les permita que el arte no se convierta en un tedio y en una frustración, porque yo creo que eso pasa muchas veces, que como el arte no te da para vivir como tú quieres vivir, se torna frustrante y entonces terminas en este discurso del arte es matado, el arte es mal pagado, la gente no lo valora, porque estás muy metido con que eso te tiene que dar, ¿no? Y contrario a que si el arte lo ves como que no es, o sea, sí es una necesidad, pero de ahí no estás tomando tu recurso principal, es un poco más libre, creo. Pues ya platicamos de muchas cuestiones de todo este ámbito artístico, pero en la actualidad estás haciendo algunas otras cositas que también le pueden interesar a la gente. Ya nos mencionó el negocio del zapato, sigue haciendo cuadros, las subastas,
pero también por ahí tiene una alianza con unos peluditos que todos queremos en Sí, nuestros de hogares. hecho traje unos... Que nos lo muestre. Mira, este es el último proyecto que traigo, son estos tenis que es hacer el retrato de tu mascota, ¿se cuenta? Haces el retrato yo hago el retrato de tu mascota y se imprimen en unos tenis. Este es el último proyecto que traigo, de hecho, esta es la primera prueba que mandó el impresor. Estos no están pintados a mano, pero es mejor porque cuando tú usas tenis ya ves que los tienes que tallar y eso. Este es el último proyecto, digamos, en la parte artística, pero a la vez de merchandising, ¿no? Y de la parte puramente artística, ando queriendo como pintar mucho la migraña. Yo tengo temas de migraña algo fuertes, entonces ando queriendo preparar algo relacionado mucho más con la migraña, que creo que es algo que le pasa a muchas personas. Y pues nada, sigo igual continuar con la marca y pues no sé a dónde vaya. Yo regularmente no tengo metas. A donde nos lleve la vida. Sí, un poco sí, porque cuando me la fijé llegué y no me gustó. Entonces, Ay, aquí no era. Aquí no era, ya me di cuenta que no era. Entonces sí, aunque suene raro, feo y poco popular, no soy alguien de muchas metas. Y es completamente válido. Así que ya saben, si quieren algo como esto, para justamente tener un recuerdo, como lo decíamos hace ratito, de nuestras mascotas, también las podemos traer en todos lados a través de estos tenis, pues no duden en ponerse en contacto aquí con Fabi. Por favor, ¿nos puedes mencionar tus redes sociales? Sí, ¿Dónde pueden encontrarte? Estoy como Fabica Art en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y para los saldos, Canadá, en Zapatos Canadá, en TikTok. Igual también tengo mi página que es fababica.com. Entonces, pues hay un montón para que me puedan contactar. Y ahí va mi teléfono, ahí está mi WhatsApp directo. Por si quieren, ya sea zapatos personalizados, saldos Canadá, Decathlon o una pieza personalizada de arte, también encargos también, y las subastas. Estoy ahorita con Cali de Arte, se está subastando una pieza y pues nada. Pues ahí pueden seguir todo el trabajo de Fabi. Y por ejemplo, si yo tuviera una chamarra que también dijera, ¿le puedes hacer algo, intervenir con pintura? Perfecto. Sí, todo, porque también ya están muy en tendencia estas cuestiones de traer las chamarras pues pintadas a mano. Así que no duden en conocer un poco más de Fabi. Justamente en TikTok es donde yo vi como todo este contenido ya más enfocado al arte, para que pues sepan de todo lo que les estamos hablando aquí y se enriquezca más esta plática. Así que vayan a investigar, vayan a seguirla, a darle follow para que puedan seguir todos sus trabajos. Y no olviden, de nuevo, que nos vemos mañana aquí a la 1 de la tarde en el Centro Cultural para que vengan a esta gran exposición, para que sean parte de esto, para que conozcan a Fabi en persona y podamos pasar un ratito muy ameno. Va que va, pues ahí los esperamos. Y ya que estamos en esta etapa de comerciales, pues también queremos invitar a todas las familias, a las escuelas, a pues cualquier persona que quiera venir a visitar el museo. Tenemos aquí esta parte del Centro Cultural que también tienen que conocer, que conozcan un poco de la historia de nuestro municipio, así que no duden en venir solos, acompañados, en familia, con los amigos, en gente que viene de fuera y que quiere conocer un poco de Tepeji. También están invitados al Museo del Centro Cultural de Tepeji del Río para que puedan estar por acá y venir a visitarnos, que conozcan a todo el equipo de trabajo y puedan ahondar un poquito sobre más de Tepeji del Río. Así que por acá nos vemos, ahí está también esa invitación y pues vengan, visítenos. Así que pues ya, nos vamos a despedir. Esto fue todo por hoy. Este fue el tercer episodio de Radio Cultura Podcast, la radio del pueblo. Gracias de nuevo, Fabi. ¿Algún saludo, algún mensaje final que le quieras decir a la gente? Pues nada, que me sigan en redes sociales, que sean pro arte, que el arte sí nos salva, aunque parezca que no. Y pues nada, chido. Bye. Nos vemos, encantados de tenerte por acá. Así que nos vemos la próxima emisión. Están atentos a nuestras redes sociales para conocer quién va a ser nuestro próximo invitado. Si conocen a alguien que tenga que estar aquí con nosotros, pues no duden en denunciarlo, escribirnos un inbox, dejarlo aquí abajito y ya nosotros nos ponemos en contacto con él o con ella para que puedan estar por acá. O también puede ser un grupo, un colectivo, sin problema. Todos son bienvenidos aquí en Radio Cultura Podcast. Así que nos vemos la próxima emisión. Esto fue todo de nuestra parte. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Radio Cultura Podcast, la radio del pueblo. Hasta la próxima. Chao.